Bien, entonces, lo primero que podemos nosotros estudiar acerca de los planos es la posición relativa de uno con otro. Podemos tener, si estamos en el espacio, podemos tener dos planos que sean paralelos, ¿sí? Es decir, que esté uno abajo del otro o uno junto al otro, dependiendo de su orientación. También podemos tener dos planos que se intersecten, pero que se intersecten con un ángulo de 90 grados, es decir, que sean ortogonales. Y también podemos tener dos planos que se intersecten, pero no necesariamente en un ángulo de 90 grados, sino que se pueden intersectar con otro ángulo. ¿Sí? Entonces, para estudiar las posiciones o para poder determinar cómo está un plano respecto a otro, pues lo que tenemos que hacer es estudiar la posición de sus vectores normales. Entonces, recuerden que cada uno de los planos va a tener un vector normal, ¿sí? Y aquí también tendríamos N1 y N2. Entonces, primero que nada, si dos planos van a ser paralelos, quiere decir que sus vectores normales también son paralelos. ¿Y cómo determinábamos cuándo dos vectores eran paralelos? Por el producto cruz. Entonces, si el producto cruz de dos vectores es igual a 0, esto quiere decir que estos vectores son paralelos y por lo tanto el plano al cual se refieren, pues también lo es. Cuando tenemos dos vectores que son ortogonales, es porque sus vectores normales también son ortogonales. Y la manera en que determinábamos la ortogonalidad de dos vectores era mediante el producto punto. Si el producto punto nos daba 0, quiere decir que los vectores son ortogonales. Y si los vectores son ortogonales, pues también los planos que los contienen. Y por último, si tenemos dos planos que se intersectan, pero no son ni ortogonales ni paralelos, sí vamos a poder calcular el ángulo entre ellos, es decir, el ángulo que se forma entre estos dos planos. Y para ello, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el ángulo entre los vectores normales. El ángulo entre N1 y N2. Y para ello, pues utilizamos la fórmula de este cálculo de ángulo entre vectores, que era el coseno de alfa es igual al producto punto entre la magnitud de cada uno. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos dos planos, lo que necesitamos conocer o lo que queremos buscar es el ángulo que se va a generar entre ellos. Y para esto, pues únicamente tenemos que determinar el vector normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros, mi chancita nada más porque si no ven la música está bien. Ok, entonces, por ejemplo, podemos tener nosotros dos planos. Vamos a tener el plano X más 2Y más 3Z es igual a 1 y el plano 2X más 4Y más 6Z es igual a 2. Entonces, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, si estos planos son ortogonales o paralelos, pues lo que podemos hacer es el producto punto o el producto cruz de ellos, de sus vectores normales. El vector normal del plano 1, muchachos, está dado por estos coeficientes.
Es decir, el vector normal 1 va a ser I más 2J más 3K. Y el vector normal del plano 2, pues va también a estar dado por estos coeficientes. Entonces va a ser 2I más 4J más 6K. Entonces, primero podemos probar la ortogonalidad. Vamos a hacer el producto punto de ellos. Tendríamos 1 por 2, 2, más 2 por 4, 8, más 3 por 6, 18. Esto va a ser entonces 10, 28, y esto es distinto a 0. Por lo tanto, N1 no es ortogonal a N2. Vamos a ver si son paralelos. Para ello, pues tenemos que determinar el producto cruz. Y recuerden que el producto cruz se determinaba mediante un determinante. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 y 2, 4, 6. Si nosotros calculamos este determinante, vamos a tener 12 menos 12 y menos 6 menos 6J, 4 menos 4K. Esto cruz. Nos dio 0, y estos dos planos van a ser paralelos. ¿Ok? Entonces, para determinar si un plano es paralelo, ortogonal o no, o ninguno, o sea, que nada más intersecta, pues hay que hacer el producto punto o el producto en vectores normales. ¿Vale? Bien. Tenemos dos planos, es decir, dos planos que no son paralelos. Y ya sea que se intersecten en un ángulo de 90 grados o en cualquier otro ángulo, pero al tener dos planos que se intersectan, muchachos, vamos a poder determinar todos los puntos de intersección de estos planos. Resulta que al intersectar dos planos, lo que se genera es una recta. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la ecuación de la recta en donde se intersectan los dos planos. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para determinar esta ecuación? Bueno, pues si nosotros tenemos, por ejemplo, el plano 1, que es 3x menos y más 4z, y el plano 2, que es menos 4x menos 2y más 7z, igual a 8, ¿sí? Para determinar los puntos de intersección o la ecuación de la recta en donde se intersectan estos dos planos, lo que tenemos que plantear es un sistema de ecuaciones. Ahora, este sistema, como inmediatamente podemos ver que es un sistema rectangular, es decir, solo tenemos dos ecuaciones, pero tres variables, pues este sistema va a ser un sistema de solución múltiple. ¿Sí? Entonces, al tener un sistema de solución múltiple, es precisamente de donde vamos a obtener las ecuaciones de la recta. Si fuera un sistema con solución única, entonces no estaríamos obteniendo una recta, estaríamos obteniendo un punto, pero dos planos no se pueden intersectar en un solo punto, ¿sí? Por lo tanto, pues resolvemos este sistema. Y lo podemos resolver por los 27.912 métodos que ustedes ya conocen, ¿sí? Puede ser mediante Gauss, puede ser mediante Gauss-Jordan, puede ser por sustitución, igualación o reducción, como ustedes quieran. Entonces, yo aquí voy a hacer uso y abuso de la tecnología que tengo a mi disposición y lo voy a meter a una calculadora. La solución de este sistema va a ser x3 es igual a t, dado que es solución múltiple. x2 es igual a menos 18 quintos más 37 décimos de t. Y x1 es igual a menos 1 quinto menos 1 décimo de t. ¿A qué le suenan esas? ¿Qué parecen?
Ya las estudiamos, pero ¿a qué se parece? Estas son las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿sí? Entonces, lo que obtuvimos es precisamente las ecuaciones de una recta, ¿sí? En este caso, las paramétricas, pero a partir de las paramétricas podemos plantear la ecuación vectorial o las ecuaciones simétricas, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, lo que obtuvimos, pues, es precisamente las ecuaciones paramétricas de una recta. Es más, incluso déjenme cambiarle aquí, porque en el plano sí utilizamos X, Y, Z, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, pues, son las ecuaciones paramétricas de una recta. ¿De cuál recta? De la recta que se genera al intersectar dos planos, ¿sí? Entonces, cuando lo que estamos buscando es determinar los puntos de intersección de dos planos, pues solamente tenemos que plantear un sistema de ecuaciones y resolverlo. La solución múltiple que se genera me va a representar las ecuaciones paramétricas de una recta, que es el resultado de la intersección de los planos. ¿Vale? Sí. Ahora, vamos a considerar que tenemos nosotros planos y además existe un punto fuera de él. Si yo quiero calcular la distancia que hay entre un punto y un plano, bueno, nosotros sabemos que la distancia más corta entre dos puntos, pues es una línea recta, ¿sí? Entonces lo que estoy buscando, pues es una línea recta que vaya del punto P a un punto Q que está sobre el plano. El chiste de esto es que yo tengo que tener cuidado en cómo elijo el punto P, perdón, cómo elijo el punto Q, porque el punto P está dado, ¿no? Ese es el que está afuera. Tengo que tener cuidado en cómo elijo el punto Q, porque, por ejemplo, si yo elijo este de acá, si yo elijo ese de ahí, pues esa distancia, muchachos, no es la distancia más corta. O sea, sí es una distancia del plano al punto, pero no es la más corta. Entonces, para asegurarme de que estoy calculando la distancia más corta, lo que yo tengo que hacer es formar una recta que sea una recta perpendicular. Si esta recta es una recta perpendicular entre el punto fuera del plano y un punto dentro del plano, pues entonces lo que voy a calcular es la distancia más corta entre el punto y el plano. Pero luego sucede lo siguiente. ¿Cómo le voy a hacer para atinarle y encontrar el punto Q que esté exactamente debajo del punto P para poder hacer la recta perpendicular? Bueno, por eso no nos vamos a tener que preocupar. ¿Qué otra cosa es perpendicular en el plano? ¿Mm? Así, de lo que conocemos de un plano, ¿qué es perpendicular? Un ortogonal. Así es, el vector normal. El vector normal. Entonces, si yo reflejo el vector que va de P a Q, este de aquí, si yo lo reflejo sobre el vector normal, independientemente de dónde haya puesto el punto Q, la dirección de este otro vector va a ser igual a la del vector normal, es decir, va a ser perpendicular al plano. Este reflejo, muchachos, a lo que refiere es a una proyección. Entonces, la distancia de un punto, entre un punto y un plano, va a ser la magnitud del vector proyección, del vector PQ, sobre el vector normal. Y esta valor absoluto o esta magnitud va a estar dada por el valor absoluto de P.Q con N entre la magnitud de N. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nosotros la ecuación de un plano. La ecuación de un plano es AX más BY más CZ igual a D.
y vamos a tener un punto P que esté fuera del plano. ¿Okay? Lo primero que necesitamos hacer para ecuación, pues que esté en el plano. ¿Cómo le voy a hacer para calcularlo? ¿O de dónde voy a sacar ese punto Q? Ese punto Q sale precisamente de este valor D. Acuérdense ustedes que cuando vimos la ecuación del plano, dijimos que la ecuación del plano se escribía de esta forma. AX más Y más EZ es igual me puedo ponerla acá abajo para poder ver todas las ecuaciones en este momento. AX más BY más EZ es igual a por X1 más BY1 más C Z1. Donde el punto Q que está sobre el plano es el que tiene coordenadas X1, Y1, Z1. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero es determinar el vector PQ o QP, como le quieran decir, ¿sí? Si lo que vamos a hacer es el vector PQ, pues vamos entonces a calcularlo utilizando las coordenadas de los puntos P y Q. Tendríamos X1 menos X0, X1 menos X0y, más Y1 menos Y0J, más Z1 menos Z0K. ¿Ok? Ese es mi vector PQ. El vector normal, ese lo calculamos a partir de la ecuación del plano. Estas son las componentes del vector normal. Entonces es AI más BJ más CK. Si lo que vamos a hacer es calcular la distancia, lo primero que tenemos que plantear es el producto punto. Entonces, PQ.n va a ser igual a X1 menos X0 por A más Y1 menos Y0 por B más Z1 menos Z0 por C. ¿Ok? Si nosotros desarrollamos esto, vamos a tener X1A menos X0A más Y1B menos Y0B más Z1C menos Z0C. Pero entonces, ¿quién es X1A más Y1B más Z1C? Si se fijan, eso es lo que tenemos en el lado derecho de la ecuación de un plano. A por X1 más B por Y1 más C por Z1. Y a eso corresponde precisamente el valor D. Entonces, este producto punto, yo lo puedo escribir como menos X0A menos Y0B menos Z0C más D. O también, si le cambio el signo, sería ¿okay? Y a esto equivale el producto punto. Por lo tanto, la fórmula de la distancia, esta fórmula que tengo aquí, la voy a poder expresar también como el valor absoluto de X0A más Y0B más Z0C menos D sobre la magnitud del vector M. Y ustedes saben que la magnitud de un vector pues es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan el punto menos 7, menos 5, menos 7 y la ecuación del plano 9x más 2y más 5z igual a 97, ¿sí? Y lo que me piden es encontrar la distancia entre este plano y este punto, pues lo único que tengo que hacer es el valor absoluto de el punto evaluado en la ecuación del plano. Tenemos entonces 9 por menos 7 más 2
por menos 5 más 5 por menos 7, menos d entre la magnitud del vector normal, que el vector normal tiene componentes 9, 2, 5. ¿Ok? Y ya hacen ustedes con su calculadora, con sus dedos, mentalmente, no sé, como quieran, esa operación. Y el resultado que obtengan es precisamente la distancia entre. ¿Vale? ¿Dudas?